Yansan, la eterna comparación con Bennett. ¿Cuántos tenéis al personaje? ¿Cuántos y cuántas habéis arriesgado una multi de respeto por sacar a C0 a Yansan? ¿Y cuántos y cuántas tenéis la famosa y baiteadora y traicionera C6 de Yansan? Hoy no vamos a compararla con Bennett, pero si queréis dejarme en los comentarios, haré un vídeo comparando a Yansan con Bennett. Bienvenidos a la build legendaria de Yansan. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo. Que aproveche si estáis comiendo. Bienvenidos invitados a los directos. Y vamos a ver el máximo de ataque, el capeo de bufo que puede dar, cuánto de importante es o si es verdad que el bufo de Yansan en total supera el bufo de Bennett. Si la curación sirve o no sirve. Spoiler, no sirve la curación, no contéis a Yansan como Bennett y no lo comparéis con Bennett porque no cura. Y todo lo importante para sacar el máximo rendimiento del personaje, incluido el ataque normal entre medias de la rotación, que estoy viendo que la gente no está utilizando y que es sumamente importante y necesario en la rotación. Pues bien, Yansan es un 4 estrellas, se construye muy fácil y normalmente cuando entremos en las armas, os voy a adelantar ya que os voy a recomendar el Favonius, aunque si vais con Favonius se hace un poquito difícil alcanzar todo el ataque que necesitáis para maximizar el bono que puede dar la ulti. Y ahora explico cómo es el cálculo y toda la historia, porque es distinto a Bennett, no es un bono de ataque base, sino es un bono en proporción al ataque total, pero con un capeo de un máximo, como podéis comprobar aquí, y cuando llegas a la ulti talento 13, que es 10 con corona más 3 de la C5, llegas a unos 800 y pico, que es cerca a lo que da Sara, y luego tiene más bufos. Pues bien, ¿cómo funciona ella? El ataque normal no hace nada, pero puedes ejecutar un descendente que se llama descenso atronador, que es cuando estás en bendición noctámbula. Esto lo puedes encadenar y hacer una especie de Yansan carry rarísima, que estaréis viendo por aquí en pantalla, y en el futuro, si llenáis algún goal o en los retos de los streams, intentaré alguna Yansan carry jugándose pues con Xilonen, Bennett, por ejemplo, Xianyun y más compañeros o compañeras de equipo para hacer alguna tontería de las que hacemos aquí. Pero en principio no va a carry. Luego, la habilidad elemental. Lo primero es que al hacer un ataque normal te habilita un ataque atronador de estos de aquí, un descenso atronador que necesitas para un talento que te da un 20% de ataque, que es muy importante porque es ataque a la propia Yansan para activar algún ataque de la ulti. Luego, la elemental tiene 16 segundos de cooldown, pero la ulti tiene 18. Podrían haber puesto 18 y ya está, pero no les apetecía. Y la elemental es la que te hace entrar en estado de bendición noctámbula y te da un límite de puntos de 54. Ahora os explico porque hay mucho texto legendario aquí que voy a resumir muchísimo, pero tienes que intentar mantener el máximo de puntos de noctambulismo para tener el máximo de bono de ataque al personaje en campo. Ahora, ¿qué hace la ulti? Antes de la ulti, y ya voy a entrar en el combo, tienes este talento que dice: tras golpear un enemigo con el descenso atronador, que la elemental te da en el siguiente ataque normal un descenso atronador gratis, y los editores estarán poniendo por aquí, aumenta un 20% el ataque de Yansan. Esto está bien porque hace que más ataque total, luego es el bono, que es un porcentaje de ataque total, no del base como Bennett, el total. Y luego, mucho texto, pero básicamente sigues ganando puntos de noctambulismo si el personaje en campo pierde o gana puntos de noctambulismo. Ejemplos: Varesa, Kinich, Mabuika, Chaska y los carries literalmente de Natla. Luego, la ulti, y aquí viene lo importante y uno de los primeros buffos. 70 de coste. Para ser un 4 estrellas es moderado, es más alto que Bennett, que es 60, pero suele ir con consonancia electro. Y digo suele porque se puede jugar Kinich, Yansan, Mabuika, Bennett y no tienes consonancia electro, y además ahí se genera súper mal de partículas en el equipo. Coste 70, cooldown de 18 y utilización de 12. Primer punto, entre comillas, negativo. 12 de utilización está muy bien, pero tienes que literalmente entrar después con el carry para aprovechar estos 12 segundos, porque la mayoría de carries están 10 segundos en campo. La C6 te da 3 segundos más en tu ulti, y con la C6 es muy interesante, no solo por el daño infligido en la C6, sino porque hace tener 15-18 en tu ulti. Y eso facilita las rotaciones de casi todos los equipos donde Yansan se encuentra.
Pero obviamente esto no es un C6 dependiente, es simplemente que facilita muchísimo, pero se juega sin C6 perfectamente, porque la mayoría no habréis jugado ni tenéis la C6. Y ahora, ¿cómo funciona todo esto? Número 1, ganas un porcentaje de tu ataque total, como veis aquí es un 27%, a talento 12 sigue siendo un 27%. Luego te pone cuánto es el máximo de bono que vas a dar, que son 770 a talento 12, a talento 13 con la C5, 810, si no recuerdo mal. Y luego aparte pone índice de conversión de ataque por puntos de noctambulismo bajos y índice de conversión puntos de noctambulismo altos. ¿Cómo se consigue tener el máximo bono continuo? Pues además de este talento que os expliqué, si el personaje en campo gana o pierde puntos de noctambulismo, ganas tú misma, Yansan, puntos de noctambulismo para mantener el máximo, para el máximo bono de ataque. Mucho texto, ya sabéis los jugadores de Genshin no leen. Esto de aquí nos dice que si el personaje en campo se mueve, sí, se mueve, sé que es una tontería, pero dice que se mueve. Ejemplos de personajes que se mueven: Varesa en descendentes, Kinich dando vueltas alrededor de los enemigos, Mabuika con los cargados cuenta cómo moverse. Pues si se mueven, y adjunto por aquí una captura de iWin Toulouse que lo probé en la beta y lo pudo, digamos, poner de forma gráfica y que se entienda muy bien, como veis aquí la barrita va bajando y va subiendo según si Varesa da vueltas en círculos andando, pues tanto que el personaje en campo se mueva mucho como que tenga puntos de noctambulismo que gane y pierda, Yansan activa este mucho texto de la ulti y activa este mucho texto del talento de ascensión y mantiene sus propios puntos al máximo para ganar el máximo bono de ataque, el máximo bufo. Ahora, después del mucho texto, la C4 te facilita ganar estos puntos. De nuevo es un mucho texto que veis aquí, no tiene sentido, con lo que se han hecho pruebas y mucha gente opina que con la C4 algún personaje carry que no sea de Natlan pero que se mueva mucho como Gaming también se beneficia muy bien de Yansan. Pero diría que para recomendaros a Yansan junto a Gaming hay que tener la C4 porque Gaming se mueve pero no tiene puntos de noctambulismo porque no es de Natlan. Luego, el otro talento de ascensión, el de curar que no sirve para nada. Dice, cuando se hace un burst noctámbulo, que sabéis que es uno por rotación, pero si vas con Shilonen es 2 por rotación, en resumen, se genera un tick de curación al personaje en campo, 60% del ataque de Yansan. Spoiler, no sirve para nada, es súper bajo, no cura, no es Bennett, no hay que tenerlo en cuenta. Es como Shinkyu, es micro healing, que bueno, ahí ayuda, está, es mejor que nada, pero no merece la pena. Y esto es Yansan. El combo es elemental, un ataque normal para que haga este descenso a Tronador y luego la ulti. Además de que las partículas justo suelen aparecer cuando hace el descenso a Tronador y además al hacer ese descendente, esa patada, ganas el ataque del 20% para que la ulti dé más bono todavía de lo que puede mantener Yansan. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Constelaciones, para los que habéis tenido suerte o habéis sacado a Xianyun, a Varesa o los que estáis volviéndoos locos por la C6 de Yansan. La C1 es mucho texto, pero en resumen, si haces el combo bien y haces el ataque normal antes de la ulti, al estar en campo, porque además la C1 pone al estar en campo, al perder 6 puntos de noctambulismo regeneras 15 de energía. En Razor, en facilito. Tu ulti, en vez de coste de 70 una vez por rotación, tiene coste de 55. Mucho más asequible para ser un 4 estrellas, 55, y para poder tirar la ulti y no preocuparte tanto por la recarga. C2, también mucho texto, pero el resumen es que el personaje en campo gana 30% más de ataque. También es un muy buen bufo y una muy buena constelación. Esto es elemental más 3 que no sirve para nada. Esta es la que hace que no dependas 100% de que los carries sean de Natlan y que se muevan. Ejemplos, lo que he dicho, Kinich, Mabuika, Varesa y si acaso Chasa, que también se puede mover mientras pierde puntos en noctambulismo. Y a partir de la C4 es cuando recomendaría jugarla pues con Gaming y algunos otros carries que no son especialmente de Natlan, como quizá incluso un Arlequino. Arlequino no, porque no se mueve mucho y tampoco es de Natlan. Y la C5 es la última 3 que hace que el capeo total de ataque llegue a estos 810, que es mucho más. Y la C6 hace dos cosas. Número 1, darte 3 segundos más en la ulti, esos 15-18 que expliqué antes que son demasiado importantes.
Y número 2, cada vez que Jansan llega al máximo de puntos y lo sobrepasa, combinado con la C4, combinado con que el carry en campo sea de Natlan, combinado con que el carry en campo se mueva mucho, te va a activar un bufo de 25% de daño infligido durante 3 segundos, con lo cual es un bufo que debes refrescar. Si no haces las cosas bien y Jansan no llega al máximo de puntos y gana un punto con el máximo, este bufo no se activa. Por eso es que tengo todavía dudas y quiero testear muchísimo de si realmente a partir de la C4 igualmente va a funcionar al 100% activar la C6 con Gaming. Pero Hoyoverse le gusta mucho hacerla de lo nuevo sirve para lo nuevo. Así que gasta dinero en lo nuevo, porque lo nuevo va con lo nuevo. Entonces, dudo que se pueda activar de forma limpia y cómoda todo el rato esto, a menos que quizás se pueda complementar de alguna forma. Pero bueno, veremos. Y luego, sets y arma. Pues bien, 2 cosas súper importantes. Número 1, digamos que el prime de Jansan es que aparte del 800 de ataque, más la C2 con 30% de ataque, más la C6 con 25% de daño infligido, aparte nos da el 40% de buen daño elemental del set de pergamino y las partículas al equipo del Favonius. Y se convierte en un soporte perfecto. Hay 2 puntos muy importantes. Punto número 1. Si vas a jugar el equipo de Varesa, Jansan, Xilonen, Xianjun, Jansan tiene muy complicado activar el set y es mucho más recomendable llevar a Xilonen con pergamino y a Jansan con nobleza. Punto número 2. El Favonius también está muy bien, pero no es fácil conseguir todo el ataque total que necesitas para hacer el máximo del bufo. Con lo cual, armas de ataque, como por ejemplo la misma lanza lítica, aunque no aproveches la pasiva y aunque no te dé las partículas al equipo, que es algo muy importante, pueden venirle bien a Jansan en caso de que todo el equipo tenga permaulti y de que tenga suficiente recarga en su stat, porque el Favonius igual te da esos 30 de recarga. Para el 90% de los casos voy a recomendar Favonius y buscar una burrada de ataque, no solo en triple ataque, sino en flor mucho ataque y pluma mucho ataque. Pero para muchas otras personas que consigan equilibrar recarga del equipo, un arma de ataque le van a ir exageradamente bien a Jansan porque no siempre consigues maximizar el bono de ataque de la ulti y no es tan fácil como pensaba. Y ahora, con el tema de los sets, aparte muy fácil ataque, o en algunos casos ataque, casco de probabilidad para activar el Favonius, pero como decía, va a ser muy complicado llegar a la cantidad suficiente de ataque para activar todo el bono de la ulti, más de lo que pensaba. No es imposible, pero es difícil. Hay varios sets que puede usar, pero en algunas ocasiones, como explicaba, donde no actives correctamente el set de pergamino, sí que recomendaría llevar la nobleza. Porque, por ejemplo, en el mismo equipo de Varesa, que digamos que es uno de sus equipos primes, si tienes a Xianjun con son de antaño y su arma, y Xianjun no deja Nemo aplicado para que Jansan entre y haga un torbellino, eso es imposible en Genshin Impact, la esperanza que te queda es que Xilonen deje Geo para que Jansan haga un cristalizado Geo. Pero, de nuevo, tampoco va a pasar, porque Jansan tiene que dejar aplicado Electro para que luego sea Xilonen la que tome un cristalizado o haga su elemental sobre el Electro para hacer la reacción, si acaso quieres que lleve pergamino. Entonces, estamos en un problema. Por eso es que en este equipo y en otros que se plantea el mismo problema, es mejor llevar a Xilonen con pergamino, cosa que yo llevo Petra, y a Jansan con el set de nobleza, porque aquí, como veis, no hay un Bennett que active el nobleza. Por otro lado, si jugáis un equipo similar, pero por ejemplo hay una Furina en vez de Xilonen o en vez de Xianjun, como Jansan sí va a hacer un electrocargado sobre el hidro de Furina, sí va a activar el set de pergamino. Y así sucesivamente, hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, al igual que el Favonius, 90% de los casos sabiendo lo que haces, está bien, va a faltar ataque. Pues el set igual, 90% de los casos va a estar bien el llevar el full set de pergamino, pero hay que saber lo que uno hace. En caso de no saber activarlo o encontrarte situaciones como esta que están ocurriendo con Jansan, se puede jugar nobleza en caso de no tener un nobleza como Bennett. En caso de llevar, me diréis, Phil, en el sobrecarga con Chevreuse, si Chevreuse va nobleza, que va Jansan. Pues recomendaría, si Chevreuse es C6 y puede curar a todo el equipo con casco de healing bonus y doble vida, llevar a Chevreuse son de antaño, si el carry hace pocos hits, y Jansan con el set de nobleza. O Jansan con el set de pergamino sí activaría la reacción con Electro, o sea, Electro y Pyro para la sobrecarga. Y por último, las stats. Lo primero, si vais Favonius, suficiente probabilidad crítica, al igual que, por ejemplo, Xilonen. Y
La recarga depende de los equipos. Si tenéis la C1 y tenéis una consonancia electro con Varesa o algún otro personaje y además el Favonius, con unos 160, como veis aquí, tenéis permaulti. Pero si vamos perdiendo todo esto que nos da partículas extra y, por ejemplo, jugáis alguna especie de equipo, no sé, de gaming, por ejemplo, sin consonancia electro, aquí ya vais a perder partículas de la consonancia electro y hay que subir a 70-75. Si no tenéis la C1, que hace que el coste baje a 55 en vez de 70, hay que irse a 180 de recarga de energía. Y, por último, Yansan genera muchísimas partículas de una vez, no hace multi-hits, pero al hacer el combo de elemental y luego el cargado y luego la ulti, sueles absorber la propia Yansan las partículas, no las deja para el carry en campo. Con lo cual, si tenéis C1 y consonancia electro y Favonius 60-65, si va faltando todo esto, necesita hasta más o menos 85-90 si no lleváis Favonius, si no tenéis la C1 y si no tenéis consonancia electro. Y ahora, los equipos, como siempre suele gustar hasta el final los equipos, si tenéis por encima de la C4, se puede hablar de equipos fuera de Natlan. Pero si tenéis C0, C1, C2, que creo que la mayoría tenéis C0, C1, C2, Yansan principalmente la voy a recomendar en 4 variantes distintas de equipos. Variante número 1, y la que creo que todos estáis esperando que expliquemos los creadores de contenido, Mabuika. Efectivamente, y de forma ya confirmada en el juego, Yansan C6 supera a Xilonen en el equipo de Mabuika. Solo que perdemos healing y dependemos totalmente del healing de Bennett, pero tenemos el escudo de Citlali. Entonces, el equipo de Mabuika, Citlali, Yansan C6 por encima de Xilonen C0 y Bennett liberando una Xilonen para otro equipo, es uno de los mejores equipos de Yansan. Si no es C6, pues está un poquito debajo de Xilonen, pero igual os permite liberar a Xilonen para otro equipo. Siguiente equipo, que seguramente no es tan jugado, pero nos plantea una buena alternativa, Kinich. El equipo de Kinich, Yansan, Mabuika, Bennett o Xiangling Bennett, quien no tenga Mabuika en este equipo como soporte con pergamino o con otro set, está muy bien. Lo único que aquí es verdad que Yansan no activa el set de pergamino y se podría jugar, aunque complicado, con otros sets como incluso, no sé, lo que sea que pueda bufar, 2 y 2 para ataque y la recarga, lo que sea que aporte, porque Mabuika puede llevar pergamino, Bennett va a nobleza, pero si vais a Xiangling en vez de Mabuika, Yansan podría llevar pergamino, aunque tiene complicado activarlo con el dendro de alguna forma, a menos que tires la ulti de Kinich al principio. La cosa con Yansan y el equipo de Kinich es que muchos tenéis a Furina en otro equipo o que muchos no tenéis a Emily. Entonces podéis jugar Bennett, Kinich, Xiangling o Mabuika, pero os falta un tercer, cuarto personaje para armar el equipo. Yansan es un personaje que funciona perfecto con Kinich y que le da todos los buffos para que Kinich haga el triple de daño. Siguiente personaje, Varesa. Por supuesto es el best in slot de los equipos de Varesa. Consonancia electro, partículas, todos los bonos para Varesa son increíbles. Y luego se combina con otros dos personajes que podrían ser tanto Xianjun, Xilonen, Furina va perfecta, Bennett en este equipo también va muy bien, Nahida para jugar a Agravates, que aún no he probado equipos de Aggravate, los probaré en directo a la altura de estar viendo este vídeo, pero están muy divertidos y he visto muchos vídeos de gente jugándolo. Casi cualquier combinación de Varesa Yansan y dos personajes más para cerrar el equipo es un best in slot enorme para jugar Yansan. Y por último, de los carries de Natlan que aprovechan todas las pasivas de la propia Yansan, está Chaska. Chaska se puede jugar con Yansan para estos equipos de un Electro, un Hidro y un Piro. Es decir, un Bennett, Yansan y de último una Furina, por ejemplo. Y entonces Chaska, Bennett, Yansan, Furina activa con los multihits de la propia Chaska esta mecánica rarísima de la multireacción de generar un electro cargado y con los hits Piro de la propia Chaska hacer un super vaporizado de sobrecarga más vaporizado sobre la reacción. Entonces Chaska se aprovecha de Yansan, pero intentar cada vez que hacéis el cargado con Chaska estar moviéndoos con el joystick o con el ratón o con el WASD, porque si está quieta no activa el tema de moverse con Yansan. Y lo que queda testear, en principio puede que funcione a partir de la C4, pero hay que aprovechar cada frame de movilidad y no quedarse quieto, es los equipos de Gaming. Yansan con Gaming funciona espectacular. Además, mucha gente dice que Gaming depende que si de Bennett, que si de Xianjun, y no es verdad. Simplemente necesitas o bien Furina o bien Citlali para derretir o vaporizar, y luego puedes jugar, por ejemplo, a Yansan Xilonen con Gaming. Y funciona perfecto el equipo de Gaming sin Xianjun y sin Bennett. Por supuesto, el best in slot no es con Yansan, es con Xianjun, Bennett, Citlali y Gaming, pero también funcionaría con Gaming
En principio, queda testearlo y en caso de que funcione, el último equipo que podría funcionar, que es muy fuerte y que se recomienda en Jansan, son las sobrecargas. Pero las sobrecargas hay un error gigante que la gente está cometiendo y es jugar Bennett, Chevreuse, Jansan y un carry. Y en las sobrecargas, con Chevreuse, si tú no reactivas las sobrecargas, vas perdiendo los buffos progresivamente. Con lo que si vas a jugar Jansan y Chevreuse, no puedes jugar Bennett porque necesitas un Electro que haga multi-hits fuera del campo como Fischl continuamente y un carry que pegue Pyro. O viceversa, un carry que pegue Electro como Clorinde y un Pyro que haga multi-hits, porque Chevreuse tira la ulti pero luego no vuelve a meter hits a los 3 segundos de salir del campo. Entonces haría falta jugar una Clorinde Xiangling, si vas a jugar Jansan Chevreuse, o una Mabuika Fischl Jansan Chevreuse, o una Varesa Jansan Chevreuse y un personaje Pyro ahí que pueda reaplicar multi-hits como Mabuika soporte, que es uno de los mejores soportes del juego además, y le da más bonos de daño infligido y todo lo demás que le puede dar a Varesa. Así que un poquito más, estos son los equipos de Jansan, la will, las armas, el set. Está muy claro que es Favonius y Pergamino, pero a la vez, a diferencia de otros personajes que utilizan el 100% de los casos ese arma y ese set, Jansan tiene muchas ocasiones en las que hay que entender que es mejor encontrar otro set porque situacionalmente no te benefician y lo puedes activar, como el ejemplo del equipo de Varesa con Xianjun y Xilonen. Por ahora, poquito más. Haré un vídeo en el futuro, si os gusta mucho este vídeo, de Bennett versus Jansan. Y no sé si veréis antes o después, pero voy a programar que sea después la build de Varesa. Así que mientras termináis de ver este vídeo, estar recargando, buscando vídeos en el canal o ver los vídeos que no habéis visto, porque lo que menos esperáis, una hora, hora y media después de este vídeo, tendréis la build de la señorita Vaca Asentones. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñis y chaito.